Mis amigos, buenas noches, ¿cómo están? Hoy quiero empezar a enseñarte un poco de la lógica proposicional. Primero veamos a qué le llaman proposición. El enunciado que está ahí, tú sabes que es una verdad. Entonces, cuando es así, cuando es verdadero o cuando es falso, esto recibe el nombre de proposición. Normalmente se acostumbra nombrar a ellas mediante estas letras minúsculas. Por ejemplo, la proposición P. Se acostumbra a usar P y las letras que siguen en el abecedario. O sea, las proposiciones las vas a encontrar con estos nombres: P, Q, R, S, etc. Son las típicas que se utilizan. Al valor que toma la proposición, sea verdadero o salga falso, le llaman el valor de verdad de esa proposición, que se simboliza de esta manera. El valor de verdad de la proposición P es, en este caso, verdadero. Entonces hay que irse acostumbrando a estos símbolos que se usan en este tema. Vamos a ver lo siguiente. Observa el siguiente ejemplo. Aquí hay dos proposiciones. Lima es la capital del Perú. Esta puede ser P. Esta pizarra es verde. Esta es otra proposición. Esta sería Q, por ejemplo. Entonces, esta palabrita que está acá al centro tiene un nombre, y el nombre que se le asigna es el siguiente. Se le llama así. Es un conectivo lógico. Entonces, es aquella parte que conecta a esta, que es una proposición simple, con otra proposición simple. En símbolos, entonces, lo que está escrito sería así. Y acá se pondría esa I que estás viendo. Pero hay un detalle. En la lógica, esta I es representada mediante este símbolo. Mira, así. Ese símbolo es utilizado para la I aquí y en la matemática, donde también aparece en algún momento. Seguramente tú ya lo has visto, que lo he utilizado en otras partes de la matemática. Entonces así sería en símbolos. Ahora, aquí hay una pregunta que hacer. Si sabemos que Lima es la capital del Perú, es verdadera, es una proposición verdadera, y esta pizarra es verde, es una proposición falsa según lo que vemos. Si esta es verdadera y esta de acá es falsa, la pregunta es, ¿cómo es la totalidad? A este total le llaman una proposición compuesta. Una proposición compuesta está constituida por varias proposiciones simples. Entonces, la proposición compuesta que se ha formado, ¿cuál es su valor? ¿Verdadero o falso? Para saber eso, se usa unas tablas que tú te la tienes que aprender. Te muestro cuáles son esas. La tabla es esta. Primera pregunta que quizás tú tengas. ¿Por qué salen 4 filas? Te lo explicaré luego. Para contestar lo que está ahí, nada más tú tienes que mirar la tabla y debes buscar donde la primera es verdadera y la segunda sea falsa, que lo encuentras aquí en esta fila. Aquí.
La primera verdadera y la segunda es falsa. Entonces la respuesta será esta, la que está acá. Por lo tanto, esta que está acá será falsa. ¿Cómo hacer para recordarte, para que te acuerdes de esa tabla? Porque hay otras también. Es fácil, ahorita te voy a dar el secreto sobre eso. Las tablas son las que están ahí. En el ejemplo que yo te mostré, entre las dos proposiciones simples, aparecía esta palabra, la I. Y te había dicho que su símbolo, que el que se utiliza en lógica, es el que está aquí. En ese caso, a toda la proposición compuesta que se forma, que si tú te acuerdas era así, a esta se dice que se ha formado una conjunción. Si es que el símbolo que estuviera entre ambas proposiciones fuera la O, esa palabrita fuera la O, la que está entre ambas, en lógica la O se le representa de esta manera, así. Y se dice que se ha formado una disyunción inclusiva. Hay dos tipos, inclusiva y exclusiva. Después con ejemplos te explicaré cuál es la diferencia entre ambas. La más clásica es la inclusiva. Entonces, en ese caso hubiera sido así. Y se dice que aquí se ha formado una disyunción. Así tú le llamarás a eso. Ahora, hay otro caso. ¿Qué pasa si entre ambas proposiciones aparece esta palabra entonces? Ese será el conectivo lógico. ¿Qué se representa así? En los símbolos lógicos. Entonces, en símbolos todo sería así. Y toda esta proposición compuesta que se ha formado se dice que es una condicional. Hay un último caso. Dos más todavía, ¿no? Si es que entre ambas proposiciones hubiera estado esta expresión, en ese caso se simboliza con una doble flecha, así. Y se dice que esto es una bicondicional. La negación es un caso sencillo, que lo vas a ver después como si nada. Y el último es la disyunción exclusiva. Si es que tú identificas que se trata de esta O, entonces en ese caso el símbolo que se usará es así, un triángulo. En muchos textos se usa así. Y esta proposición se dice que es una disyunción exclusiva, la proposición compuesta que se ha formado. ¿Qué hacer en cada caso? Te lo dice la tabla. En el siguiente video te voy a mostrar cómo debes hacer para recordarte sin necesidad de que estés mirando la tabla. Mientras me voy yendo, pero siempre recordándote que si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Ahí está, es sencillo, no cuesta nada y puedes aprender bastante. Me voy, mis amigos, chao.